Mi nombre es Javier Soto, aunque en los círculos donde la vida vale menos que una onza de cocaína, llegaron a conocerme como el Caimán. Tengo 47 años, o lo que queda de ellos, que es poco más que un cascarón de recuerdos putrefactos y un alma que dejó de ser mía hace mucho tiempo. Pasé 12 años de mi existencia en una dualidad infernal, un acto de equilibrismo sobre el filo de una navaja. De día, un padre de familia que llamaba a su hija enferma a un hospital en Houston. De noche, un paramédico renegado y sicario a tiempo completo al servicio de los Zetas, la empresa de la última letra del abecedario, la que pone el punto final a las conversaciones y a las vidas. Hoy les hablo, o mejor dicho, les escribo esto desde el círculo más profundo del infierno penitenciario gringo, la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. La llaman el Alcatraz de las Rocosas. No es un apodo, es una descripción clínica y precisa de una tumba. Aquí me enterraron en vida, con una condena de 30 años después de que me extraditaran como a un animal de trofeo, una cabeza disecada para colgar en la pared de su supuesta guerra contra las drogas. Aquí, en este sarcófago de concreto y acero, el sol es un rumor, una leyenda que cuentan los guardias con una sonrisa condescendiente. La luz es artificial, un zumbido constante y amarillento diseñado para borrar la noción del día y la noche, para despojarte del tiempo mismo hasta que tu mente se convierte en una sopa gris de ayeres indistinguibles. El silencio es el verdadero carcelero, el más efectivo. No es un silencio pacífico, es un silencio denso, pesado, una presión física que te aplasta los pulmones y te machaca el alma hasta convertirla en polvo de hueso. Es un silencio que tiene textura, un terciopelo negro y asfixiante que se te mete en los oídos y te grita en tu propia voz todos los nombres que intentas olvidar. De vez en cuando, lo rompe un grito lejano, un eco de locura de otro hombre enterrado en su propia caja. Un recordatorio de que no estoy solo en esta nada, pero igual de condenado. He decidido romper ese silencio porque ya no me protege de nada, porque mis fantasmas no le temen a la oscuridad ni a la quietud. Al contrario, se alimentan de ellas. Se hacen más fuertes en el vacío. Sus susurros son más claros en la ausencia de todo sonido. He decidido hablar porque la verdad, mi pútrida y sangrienta verdad, tiene que pesar más que las balas que disparé, más que los hombres que vi morir y sobre todo, más que el hombre al que yo mismo maté cuando ya estaba muriendo. Todos ustedes, los que están ahí fuera viviendo sus vidas de preocupaciones normales, conocen la historia oficial, la que les sirvieron recalentada en los noticieros de las 10 de la noche, la que inmortalizaron en los narcocorridos con acordeón y bajo sexto, esos que ahora hasta sus hijos escuchan en sus teléfonos como si fueran himnos de gloria. La leyenda pulcra y conveniente, la que dice que a Valentín Elizalde, el gallo de oro, lo cosieron a balazos con rifles de asalto al salir del palenque en Reynosa, Tamaulipas, esa fatídica noche del 25 de noviembre de 2006. Les contaron que fue una ejecución brutal, instantánea, un mensaje claro y conciso del cártel rival, una verdad a medias. Y déjenme decirles algo que aprendí en el negocio de la muerte. Una media verdad es la mentira más cabrona y efectiva que existe. Es un veneno que te tomas creyendo que es medicina y te pudre por dentro sin que te des cuenta, hasta que un día vomitas tu propia alma y ya no queda nada. Yo estuve ahí, no como espectador, no como un curioso más en el caos que olía a pólvora y a miedo. Fui el primer respondiente, irónicamente, y tú
Fui el paramédico que llegó a esa Suburban negra que parecía un colador de metal, que goteaba sangre y aceite sobre el asfalto como si el vehículo mismo estuviera desangrándose. Fui el que sintió el calor residual de los cañones en el aire, el que olió la mezcla dulzona y nauseabunda de la sangre arterial, la cordita quemada y el ozono metálico que dejan las balas al rasgar el aire. Fui el que lo subió a la ambulancia, el que le cortó la camisa de seda empapada en un carmesí que no combinaba. Y les juro por el alma de mi hija, Sofía, que es lo único puro y sagrado que me queda en este mundo de mierda, que Valentín Elizalde no murió en esa camioneta. Todavía respiraba cuando lo sacamos de ese infierno de cristales rotos y plomo caliente. Su corazón, testarudo como sus canciones, aún latía, un tamborileo débil contra la muerte. Lo remataron después, en mi ambulancia, el lugar sagrado de un paramédico, mi confesionario sobre ruedas, frente a mis ojos, y yo fui el que confirmó con un estetoscopio que el trabajo estaba hecho. Fui el verdugo con un botiquín de primeros auxilios. La historia que les van a contar en la tele, la serie que seguramente producirán en Netflix, es un teatro. Un puto circo de 3 pistas para que ustedes puedan dormir tranquilos por la noche, pensando que entienden cómo funciona este mundo. No entienden nada. Los jefes que conocen por sus apodos, los nombres que susurran con miedo. Set 40, el Laska, el Hummer. Eran gerentes, sí. Gerentes de alto nivel en una franquicia de terror que se extendía por todo el país. Pero los verdaderos dueños del negocio, los jefes de jefes, los accionistas mayoritarios de la muerte, no usan botas vaqueras ni escuchan corridos. Usan trajes Brioni de miles de dólares, beben agua mineral Perrier y se sientan en oficinas con aire acondicionado en rascacielos de la Ciudad de México y en edificios de mármol en Washington, D.C. Mueven los hilos de un país entero con una llamada en un teléfono encriptado. Yo los vi. Me senté a la distancia de sus mesas mientras cerraban tratos que valían más que la vida de todos los habitantes de mi ciudad. Y por saber eso, por ser el hombre que escuchó la orden final esa noche en Reynosa y la ejecutó con una jeringa, es que estoy aquí, enterrado vivo en este ataúd de concreto a miles de kilómetros de mi tierra. Pero antes de que esta oscuridad me trague para siempre, van a saber la verdad. No la que les conviene, sino la que a mí me costó la vida y el alma. Parte número 1. El descenso. Seguro se están preguntando cómo un cabrón que sabía de memoria los protocolos de reanimación cardiopulmonar, que podía canalizar una vena en la oscuridad de una carretera volcada con los ojos cerrados, termina siendo el monstruo que apaga la vida en lugar de salvarla. La respuesta es tan simple y tan jodida como la vida misma en la frontera. No nací malo. Nadie nace con el diablo adentro. La vida te va afilando los colmillos o te los quiebra a golpes contra el pavimento. A mí, la vida me los afiló hasta convertirlos en dagas. Yo era un simple paramédico de la Cruz Roja en Nuevo Laredo. Un trabajo noble, decían. La verdad es que ganaba una miseria, una puta miseria que apenas alcanzaba para la renta de una casita de interés social, los frijoles y la leche. Pero amaba mi trabajo, o al menos eso creía. La adrenalina de escuchar la sirena, el chirrido de las llantas al tomar una curva, el llegar a un accidente y ser esa delgada, temblorosa línea entre la vida y la muerte. Me hacía sentir útil, importante. Me hacía sentir que mi existencia servía para algo más que pagar recibos. Tenía a mi esposa, Elena, el ancla que me mantenía cuerdo, la que lavaba mis uniformes manchados de sangre sin hacer preguntas, y a mi niña, mi luz, Sofía.
Ella era mi universo entero. Una pequeña de 5 años, con unos ojos tan grandes y brillantes que parecían contener todas las estrellas del cielo nocturno del desierto. Su cuarto era un santuario rosa lleno de unicornios de peluche y castillos de plástico. Mi vida era un ciclo predecible. Turnos de 24 horas viendo lo peor de la humanidad. Accidentes de tráiler en la carretera, balaceras entre pandillas, sobredosis en picaderos. Llegar a casa muerto de cansancio, con el olor a antiséptico y a sangre seca pegado a la piel, y que Sofía se me trepara encima pidiendo que le leyera un cuento sobre dragones y princesas. En esos momentos, con su pequeño cuerpo acurrucado contra mi pecho, su aliento a leche tibia en mi cuello, y sus deditos siguiendo las palabras en el libro, era el hombre más rico y poderoso del mundo. Nada podía tocarme. Entonces, el cielo se nos cayó encima. No fue un derrumbe, fue un colapso lento y agónico. Un día, Sofía empezó a sentirse cansada, una fatiga que no se iba con las siestas. Luego aparecieron los moretones en sus piernas, manchas moradas del tamaño de monedas que no recordábamos cómo se había hecho. «Papá, me pegó un fantasma», decía riendo, y a mí se me helaba la sangre. Fiebres nocturnas que la dejaban empapada en sudor frío, sus sábanas de princesas hechas un trapo húmedo. Elena, con ese sexto sentido que solo tienen las madres, ese radar del alma que detecta el desastre antes de que aparezca en el horizonte, supo que algo andaba terriblemente mal. «Javier, esto no es normal», me decía por las noches. Su voz un susurro cargado de pánico. Yo, con mi arrogancia de profesional de la salud, me negaba a ver lo evidente. «Es anemia. Es una infección viral. Se golpeó jugando», le decía, recetando placebos para mi propio miedo, intentando curar mi pánico con lógica barata. El diagnóstico llegó en una tarde gris de octubre, en un consultorio frío del IMSS que olía a desinfectante barato y a malas noticias. Leucemia linfoblástica aguda. Las palabras del doctor sonaban como si vinieran del fondo de un pozo, lejanas y reales. Un eco en otro idioma. Leucemia. Cáncer. El mundo se me vino abajo. Se hizo añicos a mis pies y los pedazos de cristal me cortaron el alma. Vi la cara de Elena descomponerse, su piel perder todo color mientras se aferraba a mi brazo. Vi el póster de «Lávate las manos» en la pared y quise arrancarlo a pedazos. El tratamiento, el trasplante de médula. Los costos eran astronómicos. Una fortuna que yo no vería ni en 10 vidas de trabajar día y noche, cubriendo turnos dobles y triples. Los doctores del seguro me dieron un pronóstico, pero sus ojos decían otra cosa. Era una sentencia de muerte disfrazada de esperanza barata. El seguro no cubría ni la mitad de los medicamentos experimentales, del posible trasplante en el extranjero, que era su única oportunidad real. Empecé el descenso al infierno, peldaño por peldaño. Pedí prestado, primero a la familia, humillándome, viendo la lástima en sus ojos, esa mirada que te dice «pobre diablo», sin pronunciar una palabra. Luego a los bancos, llenando papeles que sabía que no podría pagar, mintiendo sobre mis ingresos, inflando mi sueldo de mierda hasta convertirlo en una fantasía. Me rechazaron en todos. Y cuando todas las puertas legales se cerraron con un portazo en mi cara, cuando la desesperación me estaba ahogando, hice lo que hacen los hombres desesperados. Busqué a la gente equivocada. Terminé en las garras de los agiotistas, prestamistas locales que eran la antesala del crimen organizado, tipos con cadenas de oro y sonrisas de tiburón que operaban desde la parte de atrás de una casa de cambio. La deuda creció como un tumor maligno,
igual que la enfermedad en la sangre de mi hija. Las amenazas no tardaron en llegar. Primero fueron llamadas a deshoras, una voz rasposa recordándome los intereses acumulados. Luego, tipos en un Tsuru sin placas estacionados frente a mi casa, observando cada movimiento de Elena, cada vez que llevaba a Sofía al parque con su gorrito de lana para ocultar la caída del cabello. Un día encontré una foto de mi hija, tomada desde lejos, metida bajo el limpiaparabrisas de mi coche. No había nota. No la necesitaba. El mensaje era claro como el agua. Un martes por la tarde, volviendo del hospital, con el olor a quimioterapia pegado a mi ropa y el alma en los pies, sucedió. Una camioneta Durango negra, con los vidrios polarizados como la noche, me cerró el paso en una callejuela del centro. Dos hombres se bajaron. Eran grandes. Parecían tallados en madera dura. No dijeron nada. No hubo violencia innecesaria. Fue rápido, profesional, como un procedimiento quirúrgico. Me subieron. Me pusieron una capucha de tela áspera en la cabeza que olía a sudor rancio y a miedo ajeno. El olor a tabaco barato y a plástico del tablero llenaba el vehículo. Pensé que era mi fin, que me iban a tirar en un terreno baldío por no pagar. Me llevaron a una bodega en las afueras de la ciudad, en esa zona industrial donde la ley es solo un rumor. El olor a cloro, a humedad y a un miedo antiguo, casi tangible, era insoportable. Me sentaron bruscamente en una silla de metal y me quitaron la capucha. La luz de un solo foco colgante, desnudo y polvoriento, me cegó por un momento. Cuando mis ojos se acostumbraron, lo vi. Sentado frente a mí, en una silla de plástico de jardín, como si estuviera esperando una carne asada. Había un tipo de complexión robusta, con una camisa de seda Versace con estampados barrocos y una cadena de oro gruesa como una soga. Le apodaban el Concorde, uno de los jefes de plaza de los Zetas en Nuevo Laredo. No me gritó, no me golpeó. Habló conmigo con una calma que helaba la sangre. Una calma que solo tienen los hombres que saben que su palabra es ley y que pueden decidir si vives o mueres con un simple gesto. Sabía todo de mí. Sabía el nombre de la enfermera que atendía a Sofía en el hospital. Sabía la marca del pan que a Elena le gustaba comprar por las mañanas. Sabía cuánto debía y a quién. Desplegó mi vida frente a mí como si fuera un mapa de carreteras, señalando todas mis debilidades. Y entonces me puso una oferta sobre la mesa, si es que a esa sentencia se le puede llamar oferta. Sabemos que eres bueno en lo tuyo, Javier, me dijo. Y su voz era suave, casi amable, como la de un consejero vocacional. La gente te respeta en la Cruz Roja. Dicen que tienes manos de ángel, que no se te va uno ni queriendo. Resulta que nosotros también tenemos gente que se nos enferma, muchachos que se nos caen en los topetones, con los contras o con los guachos. Necesitamos un médico de campo, alguien discreto, alguien de confianza, alguien que no haga preguntas. Hizo una pausa, encendió un cigarro con un cipo de oro macizo y me miró fijamente a través del humo que se arremolinaba bajo la luz del foco. Soltó el golpe final, la estocada que sabía que no podría parar. Te pagamos la deuda, completa, hoy mismo. Y te pagamos el tratamiento de tu hija, todo, en el mejor hospital de oncología de Houston, Texas. Avión ambulancia, el mejor doctor, lo que sea necesario. El cheque va a tener tantos ceros que no vas a saber ni cómo leerlo. A cambio, eres nuestro. Cuando te llamemos, vienes, sea de día o de noche. No preguntas, solo haces tu trabajo. ¿Qué dices, Caimán? Me llamó Caimán.
un apodo que yo no sabía que tenía, pero que ellos ya me habían asignado. Me habían estudiado, me habían puesto nombre, habían diseñado mi jaula. No fue una decisión. La decisión ya la habían tomado por mí en el momento en que mi hija se enfermó y el mundo me dio la espalda. Era la vida de Sofía o mi alma. Y un padre de verdad, un padre que ama a su hijo más que a su propia vida, no duda ni un segundo. Acepté. Mi voz fue un susurro, un hilo de sonido que apenas salió de mi garganta seca. Sí, señor. Esa noche, en esa bodega apestosa, el paramédico Javier Soto murió. Y de sus cenizas se levantó el Caimán, el hombre que curaba a los demonios para que pudieran seguir arrastrando al mundo al infierno. Parte Son, Crónica de Ascenso y Caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de fuego, mi verdadera iniciación, no fue con una pistola, sino con una aguja y un catéter. Unas semanas después de mi contratación, sonó el teléfono desechable que me habían dado, un Nokia feo y básico que solo servía para recibir llamadas. Eran las 3 de la madrugada. Una voz anónima, distorsionada digitalmente, me dio unas coordenadas en las afueras de la ciudad, por el camino al aeropuerto viejo, y colgó. Era otra bodega, más grande, más jodida que la primera. El aire adentro era espeso, casi se podía masticar. Era una mezcla nauseabunda del olor metálico de la sangre fresca, el hedor a orina, el sudor rancio del pánico y el aroma dulzón de la marihuana barata que fumaban los guardias. El zumbido de un reflector industrial colgado del techo era el único sonido constante, un insecto gigante agonizando en la quietud. En el centro, bajo esa luz cruda, tenían a un tipo amarrado a una silla de madera. Estaba destrozado. Su rostro era una masa irreconocible de hinchazón y cortes profundos. Por lo que quedaba de su ropa cara, supe que era un pez gordo. Probablemente un contador del cártel del Golfo, la Contra. Llevaban 2 días trabajándolo, como decían ellos, pero se les estaba pasando la mano. El tipo estaba al borde de un shock hipovolémico, su presión por los suelos. Casi se les iba, y con él, la información sobre unas cuentas en las Islas Caimán que necesitaban. «¿Doctor?», gritó uno de los sicarios, un joven flaco con ojos de depredador y un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello. «Se nos está yendo el pescado. El jefe lo quiere vivo». Su voz tenía un filo de pánico. Sabía lo que le pasaría a él si el prisionero moría antes de tiempo. Se llamaba Rigo. Hablamos brevemente. Tenía 19 años. «Lleva como media hora que nomás balbucea y se le van los ojos para atrás», añadió, nervioso. Mi trabajo no era matarlo. Era infinitamente peor. Mi trabajo era mantenerlo vivo para que pudieran seguir torturándolo. «Estabilízalo, Caimán», me ordenó el concorde, que observaba desde las sombras, sentado en una caja de madera, fumando un cigarro cuyo punto rojo era lo único que se movía en la oscuridad. Su voz no tenía urgencia, solo la fría expectativa de un resultado. «Necesitamos que este hijo de puta nos aguante un día más». Abrí mi maletín, el mismo que usaba en la Cruz Roja, pero ahora se sentía profano, sucio. Mis manos, que siempre habían sido firmes como rocas, temblaban ligeramente. El olor, el sonido del goteo de la sangre al suelo de cemento, los quejidos ahogados del hombre. Todo era un asalto a los sentidos. Dentro de mí, 1000 voces gritaban. El juramento hipocrático, las caras de mis maestros, los manuales de primeros auxilios. Todo se rebelaba contra lo que estaba a punto de hacer. Primum non nocere. Primero no hacer daño, recordé. Una risa amarga y silenciosa se formó en mi garganta.
¿Qué puto sentido tenía eso ahora? Estaba haciendo daño de la forma más cruel posible. Estaba negándole a un alma el descanso que su cuerpo suplicaba. La imagen de Sofía, pálida en la cama del hospital, se superpuso a la del hombre en la silla. Una vida por otra. El trato con el diablo era claro. «Necesito luz aquí», le dije a Rigo, mi voz sonando más profesional de lo que me sentía. «Y agua limpia, y que nadie me esté estorbando». Me arrodillé junto al hombre. Olía a muerte, a ese hedor dulzón y metálico de la descomposición que empieza mucho antes de que el corazón se detenga. Le puse una vía intravenosa en el brazo. Le metí 1 litro de solución salina para subirle la presión. Mis dedos se movían con la memoria muscular de años de práctica, mientras mi mente era un caos. «Pásame la lidocaína», le ordené a Rigo, que miraba fascinado. Le suturé los cortes más profundos, los que habían alcanzado arterias menores y goteaban sin parar. La aguja entraba y salía de su piel con un pequeño sonido húmedo que me revolvía el estómago. Cada puntada era una traición a todo lo que había aprendido. Le inyecté un cóctel de adrenalina y analgésicos, lo suficiente para que recuperara la conciencia y pudiera sentir, pero no tanto como para que el dolor lo matara. Mientras lo hacía, podía sentir sus ojos, hinchados y casi cerrados, suplicándome, no con palabras, sino con esa mirada universal del que sufre más allá de lo soportable. Me pedía que lo dejara morir. Y yo, el hombre que había jurado ante Dios y ante los hombres salvar vidas, estaba prolongando su agonía, arrastrándolo de vuelta al infierno cada vez que su cuerpo intentaba escapar hacia la misericordia de la oscuridad. El tipo finalmente habló. Cantó todo lo que sabía. Rutas de trasiego, nombres de comandantes, ubicaciones de casas de seguridad, números de cuenta. Vació su cerebro mientras yo lo mantenía con vida, parchando sus heridas para que pudieran abrirle otras nuevas. Cuando ya no sirvió para nada, cuando era solo un cascarón vacío y tembloroso que sollozaba el nombre de su esposa, el concorde se me acercó. Me puso una mano pesada en el hombro y vi en sus ojos un brillo de aprobación que me provocó arcadas. «Buen trabajo, doctor», dijo con una sonrisa podrida que no llegaba a sus ojos muertos. «Ahora, demuéstranos que de verdad estás con la empresa. La lealtad no se dice, se demuestra». Me entregó una pistola, una escuadra Colt calibre .45. Era la primera vez que sostenía un arma con la intención de usarla. Pesaba 1 tonelada, como si contuviera todo el peso de mis pecados futuros. El metal estaba frío, impersonal. El contador me miró. Ya no había súplica en sus ojos, solo un cansancio infinito y una especie de gratitud retorcida. Entendí que para él, en ese momento, yo era su única vía de escape, su ángel de la muerte. «Hazlo ya», parecían decir sus ojos. «Acaba con esto». Cerré los ojos. El rostro de Sofía, sonriendo en su cama del hospital en Houston, apareció en mi mente. La imagen era tan clara que dolía. Ella era la razón, la justificación de este horror. Por ella. Todo por ella. Apreté el gatillo. El sonido en el espacio cerrado fue ensordecedor, un trueno que me dejó sordo por 1 minuto y me lanzó hacia atrás. Cuando abrí los ojos, mi vida anterior había desaparecido para siempre en una nube de pólvora y niebla roja. Había cruzado la línea. Ya no era un paramédico jugando a ser sicario. Era uno de ellos. Mi alma tenía un precio, y acababa de terminar de pagarlo con sangre ajena. Episodio 2. El ascenso. Mi ascenso dentro de la organización fue rápido, casi vertical. Mi habilidad para mantener a la gente viva en situaciones extremas
para parchar agujeros de bala en medio de una balacera o para estabilizar a un comandante después de una sobredosis de cocaína. Era extremadamente valiosa. Me convertí en el ángel de la guarda de los comandantes Zetas y en el ángel de la muerte para sus enemigos. Mi ambulancia, una Ford Econoline blanca sin insignias, se hizo famosa en el bajo mundo. La llamaban la cura mortal. Si te subías a ella siendo de la contra, no bajabas con vida. Si eras de los nuestros, te salvaba el pellejo para que pudieras seguir peleando otro día. Empecé a ganar dinero, mucho dinero. Más del que había visto en mi vida. Pagué el tratamiento de Sofía en Houston sin pestañear. Elena, mi esposa, creía que hacía turnos extra, que trabajaba para una compañía de seguridad privada que prestaba servicios a ejecutivos petroleros de alto riesgo. La mentira se convirtió en mi segundo trabajo, uno que requería tanta atención y cuidado como el primero. Me volví un maestro del engaño, compartimentando mi vida de una manera que debería ser imposible. En casa era Javier, el padre preocupado que hablaba con los doctores en Houston por teléfono, usando términos médicos para impresionarla. En la calle era el Caimán, el hombre que podía distinguir el sonido de un AR-15 del de un AK-47 a 1 kilómetro de distancia. El hombre cuyas manos estaban manchadas con la sangre de docenas. Una de esas misiones definió mi reputación. Nos llegó el pitazo de que un lugarteniente del Golfo, un tipo apodado El Pollo, que controlaba el cruce de indocumentados en Miguel Alemán, iba a celebrar el bautizo de su hijo. La orden fue simple y brutal: entrar a la fiesta y llevárselo vivo. Fuimos un convoy de 3 camionetas, una Ram negra al frente, mi ambulancia en medio, y una Tahoe blindada cerrando la retaguardia. Yo iba en la segunda, con mi equipo médico bien asegurado en compartimentos y un R-15 en las piernas. La fiesta era en un rancho a las afueras del pueblo, con música norteña a todo volumen y el olor a cabrito asado flotando en el aire. Se oían risas de niños. La incursión fue un infierno de precisión militar. Entramos por la puerta de servicio, derribándola con la Ram. La gente, en medio de la fiesta, tardó unos segundos en reaccionar. Luego, el pánico. Ráfagas al aire, gritos, mesas volcándose, botellas de cerveza rompiéndose contra el suelo. Nuestro objetivo no era la masacre, era el secuestro. Localizamos al Pollo cerca de la alberca, tratando de correr hacia la casa principal. 2 de mis compañeros, 2 exmilitares de las fuerzas especiales, lo interceptaron. Se defendió. Sacó una pistola que llevaba fajada en la espalda y alcanzó a herir a uno de los nuestros, a un chavo apodado El Flaco, en la pierna. El Flaco cayó con un grito de dolor. Mientras los demás sometían al Pollo y lo arrastraban a una camioneta, yo me lancé a atender al Flaco. La bala le había destrozado el fémur. La sangre brotaba a borbotones, empapando sus jeans. En medio de los gritos y la confusión, con el sonido de la música todavía saliendo de unas bocinas reventadas, le apliqué un torniquete. Le corté el pantalón con unas tijeras de trauma. ¡Aguanta, cabrón! ¡Aguanta!, le gritaba mientras buscaba una vena en su brazo para meterle una vía. Le infundí solución salina para evitar el shock. Todo en menos de 2 minutos. Lo subimos a mi ambulancia y nos largamos de allí a toda velocidad. Durante el trayecto a una casa de seguridad, mientras el Pollo iba amordazado y sangrando en otra camioneta, yo trabajaba en la pierna del Flaco, estabilizándolo, inyectándole morfina para el dolor. Le salvé la vida y la pierna. Esa noche, mi leyenda como el Caimán se consolidó. No solo era el que remataba, era el que cuidaba a la manada. Era indispensable. Episodio 3. La revelación.
Pero fue entonces, en la cima de mi utilidad para ellos, cuando empecé a ver la verdad. No la verdad de la calle, la de los balazos y la sangre. La verdad de arriba, el verdadero poder. Una tarde, me llamaron a una reunión. No fue la llamada usual a una bodega o a una casa de seguridad. La voz en el teléfono fue diferente, más educada. Me dijeron que llevara mi equipo médico, pero que vistiera de civil, con una guayabera limpia. Sin armas, Caimán. Hoy eres solo el doctor, me advirtieron. Una Suburban blindada, del año, sin placas, me recogió en un estacionamiento. Dentro, el aire olía a cuero nuevo y a desinfectante caro. Me llevaron a un lugar inesperado. El helipuerto de un lujoso edificio de oficinas en San Pedro Garza García, la zona más rica de México. El viaje en helicóptero, un Bell 429 reluciente, me dejó sin palabras. Abajo, el mundo de polvo y sangre que yo conocía se veía pequeño, insignificante. Aterrizamos en un rancho impresionante, en las afueras de Monclova, en Coahuila. No era un rancho narco al uso, con animales exóticos y capillas a malverde. Era una propiedad de lujo discreto, con un campo de golf y caballerizas con pura sangre. Yo no estaba invitado a la mesa, por supuesto. Mi lugar era en la periferia, junto a otros 2 escoltas, con mi maletín médico y un rifle, por si algo se ofrecía. Mi trabajo era ser un fantasma, una póliza de seguro invisible. Desde mi posición, a unos 20 metros, bajo la sombra de un mezquite, tenía una vista clara de la mesa principal. En esa mesa, bajo una palapa con ventiladores de techo y meseros sirviendo cortes de carne que costaban mi sueldo de un mes, no solo estaban Heriberto Lascano, el Lasca, y Miguel Ángel Treviño, el Z40. Estaban sentados, riendo y bebiendo un whisky que seguramente costaba más que mi coche. Un senador de la República muy conocido por sus discursos anticrimen en la televisión. Un general condecorado del ejército mexicano con el pecho lleno de medallas. Y 2 tipos gringos con trajes impecables y cortes de pelo militares que olían a la DEA o a la CIA a kilómetros de distancia. Mi posición me permitía escuchar fragmentos de la conversación. No estaban negociando la paz. Estaban repartiéndose el país como si fuera un pastel de cumpleaños. Hablaban de rutas de trasiego de cocaína como si fueran concesiones de carreteras federales. Hablaban de limpiar plazas de rivales como si fuera un proyecto de desarrollo urbano. Escuché al general darle a Lasca información precisa sobre movimientos de tropas federales para las próximas semanas, con fechas y nombres de los comandantes a cargo. El martes, la unidad de Reynosa se mueve a Matamoros. Tienen la carretera libre de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana, dijo el general, mientras le daba una calada a un puro cubano. Escuché al senador prometer que bloquearía una ley de extradición en el Congreso a cambio de contribuciones de campaña. No se preocupen por eso, muchachos. Esa ley nace muerta, aseguró con una sonrisa grasosa. Y escuché a los gringos, en un inglés con acento sureño, garantizar que ciertos cargamentos que cruzaran la frontera por Arizona en ciertos días y por ciertos puntos no serían inspeccionados, a cambio de información sobre células terroristas que supuestamente usaban las mismas rutas. You get us the intel on the Arabs, and your product gets a green light. Simple as that, dijo uno de ellos, levantando su vaso. Ahí, sudando bajo el sol de Coahuila, entendí la verdad que te hiela los huesos. Los Zetas no eran el enemigo del gobierno. Eran un brazo del gobierno. Un brazo no oficial, sangriento, desechable y muy rentable. Éramos sus perros de ataque. Su herramienta para hacer el trabajo sucio que ellos no podían firmar
con su pluma de oro Mont Blanc. La famosa guerra contra el narco era una farsa, un espectáculo para los medios, un negocio multimillonario para los fabricantes de armas y las agencias de seguridad. La verdadera guerra era por el control de las rutas, y en esa guerra, los de arriba, de ambos lados de la frontera, siempre ganaban. Esa revelación me dejó helado. No luchábamos contra el sistema, éramos el puto sistema en su forma más cruda y violenta. Y yo era solo un engranaje más en esa maquinaria de muerte y dinero. Episodio 4. La culminación en Reynosa. Y entonces llegó la noche de Reynosa. La noche que lo cambió todo, que trazó una línea de sangre en el calendario de mi vida. A Valentín Elizalde se lo habían advertido varias veces, por varios medios. Su corrido a mis enemigos era una declaración de guerra directa al cártel del Golfo, y en ese momento, los Zetas, que habían nacido como el brazo armado del Golfo, pero ya empezaban a tener sus propias y sangrientas ambiciones, lo tomaron como una ofensa personal, un desafío directo a su poder en su propio territorio. Pero no fue solo la canción, fue el descaro. Esa noche, en el palenque de la Expoferia, entre el público, estaba sentado Jaime González Durán, el Hummer, uno de los fundadores originales de la letra, uno de los más sanguinarios y volátiles. Valentín, en un acto de valentía o de estupidez suicida, abrió y cerró el concierto con esa misma canción. Fue como escupirle en la cara al diablo en su propia casa. Fue un suicidio cantado a todo pulmón frente a miles de personas. La orden vino de arriba, directamente del Hummer, por la radio, todavía caliente por el insulto. La escuché yo mismo en mi frecuencia. La voz de El Hummer sonaba extrañamente calmada, lo cual era más aterrador que si hubiera gritado. Quiero que ese payaso cantante no salga vivo de Reynosa, ahora. El operativo fue brutal, rápido y descarado, a unos metros del palenque, para que no quedara duda de quién mandaba. Yo estaba en mi ambulancia a 2 cuadras de distancia, en una calle oscura, esperando la llamada, el motor encendido. Sabía que iba a ser un trabajo feo, de alto perfil. Cuando escuché las ráfagas de los cuernos de chivo, el sonido inconfundible rasgando el aire nocturno, supe que la fiesta había empezado. Duró menos de 1 minuto. 70 casquillos percutidos. Me enteraría después. Silencio. Y luego la voz en la radio, tensa y urgente. Caimán, avanza ahora. Escena principal. Confirma el paquete. Llegué y era un caos absoluto. La gente corría en todas direcciones, gritando, tropezando. Los vendedores ambulantes dejaban sus puestos de elotes y papas tirados. La policía municipal tardaría al menos 15 minutos en llegar. De eso ya se habían encargado nuestros contactos con una generosa donación. La Suburban negra era un testimonio de la furia. Parecía un colador gigante. Había casquillos de 7.60 milímetros por todas partes, brillando bajo las luces amarillas de la calle como dientes de oro. Me acerqué con mi maletín, abriéndome paso entre los curiosos que ya empezaban a arremolinarse. El chofer, Reinaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza, estaban muertos, sin duda alguna. Masacrados. Sus cuerpos destrozados contra el tablero y la ventana. En el asiento de atrás estaba él, Valentín. Estaba cubierto de sangre. Tenía múltiples heridas en el torso, los brazos y las piernas. El chaleco antibalas que a veces usaba, esa noche, por un capricho del destino, no lo traía puesto. Estaba inconsciente, sangrando profusamente por varias arterias. Su respiración era superficial, un estertor horrible,
el sonido de unos pulmones llenándose de su propia sangre. Le puse 2 dedos en la carótida, un movimiento instintivo, el gesto que había hecho miles de veces. Y lo sentí. Un pulso. Débil, filiforme, un hilo de vida que se negaba a romperse, pero estaba ahí. Estaba vivo el hijo de puta. Saqué mi radio. Mi propia voz me sonó extraña, un susurro ronco. Comandante, aquí Caimán. El objetivo principal sigue con vida. Hubo un silencio de 2 segundos en la frecuencia que me pareció una eternidad. Podía imaginarme la furia del Homer. Su voz regresó por la radio, fría como el acero, sin rastro de emoción. ¿Estás completamente seguro, Caimán? Positivo, comandante. Pulso débil, pero estable por ahora. Puedo intentar llevarlo a la casa de seguridad para... Me interrumpió cortándome en seco. Su voz era un latigazo. Negativo, Caimán, negativo. No puede haber testigos. No puede haber un sobreviviente que hable en un hospital y se haga la víctima. La orden fue clara. Súbelo a tu unidad. Y termina el trabajo, ahora mismo. Que parezca que murió en el traslado. ¿Entendido? Sentí que el estómago se me revolvía y el ácido me subía por la garganta. Una cosa era rematar a un rival torturado en una bodega. Un tipo que ya estaba sentenciado por las reglas de nuestro mundo. Otra cosa era esto. Asesinar a sangre fría a un hombre herido. Un músico, un ídolo popular, en la parte de atrás de mi ambulancia. El lugar que se suponía era un santuario para salvar vidas. Era la perversión final de todo lo que yo había sido. Lo subimos a la camilla entre 2 halcones, y yo. Cerramos las puertas. Adentro, en la cabina de metal, el único sonido era el zumbido del motor, el crepitar de la radio y la respiración agónica de Valentín. En ese momento, abrió los ojos por un instante. Me miró. No sé si me reconoció, si entendió algo de lo que estaba pasando. Solo había confusión y un dolor profundo en su mirada. Solo eso. Me miró como un animal herido mira al cazador que se le acerca. De mi maletín, de un compartimento secreto con fondo falso, saqué una jeringa precargada, cloruro de potasio. La misma sustancia que usan en las inyecciones letales en las prisiones gringas. Es barata, rápida e indetectable en una autopsia si no se busca específicamente. Paraliza el corazón en segundos, causando un paro cardíaco masivo. Mis manos, las manos que habían salvado a tantos, las manos de Ángel, temblaban como si tuviera Parkinson. Él volvió a cerrar los ojos, como si se rindiera, como si aceptara su destino. Le busqué la vena en el pliegue del brazo, la misma vena que tantas veces había buscado para meter una vía y salvar a alguien. La encontré. La aguja entró con una facilidad repugnante. Vacié lentamente el contenido de la jeringa en su torrente sanguíneo. Su cuerpo dio un pequeño espasmo, un último intento de su corazón por seguir luchando. Y luego, nada. Silencio absoluto. La respiración se detuvo. El hilo de vida se rompió. Le puse el estetoscopio en el pecho. Nada. Silencio. El gallo de oro había dejado de cantar para siempre. Tomé la radio. Tragué saliva para estabilizar mi voz. «Comandante», dije, y mi voz se quebró por un segundo. «El paquete está asegurado. Murió en el traslado por las heridas». La respuesta fue corta y sin emoción. «Enterado, Caimán. Buen trabajo. Desaparece de ahí». Conduje sin rumbo por unos minutos, con un hombre muerto a mis espaldas, un fantasma que yo había creado con mis propias manos. Esa noche, supe que ya no había vuelta atrás, ni redención posible.
Ya no era un hombre desesperado tratando de salvar a su hija. Era un monstruo con un maletín médico. Y ese monstruo me acompañaría por el resto de mi miserable vida. Episodio 5. El punto de inflexión. Esa noche me rompió por dentro. El dinero seguía llegando a raudales. Mi hija estaba en remisión, mejorando en Houston. Su pelo empezaba a crecer de nuevo. Pero yo estaba hueco, muerto por dentro. La cara de Valentín Elizalde en el momento final en la ambulancia me perseguía en sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada confundida. Empecé a beber, a necesitar una botella de tequila solo para poder enfrentar la noche. Luego vino la cocaína, para mantenerme alerta en los trabajos, para acallar la voz en mi cabeza que me llamaba asesino a cada puto segundo. Me volví paranoico, errático. Ya no era el Caimán frío y eficiente en el que confiaban. Cometía errores, me ponía nervioso. Me convertí en un problema. Y en este negocio, los problemas no se discuten, no se mandan a terapia, se eliminan. Me di cuenta de que era un cabo suelto. Sabía demasiado. Sabía de los políticos, de los generales, de los gringos, y sobre todo, sabía la verdad sobre la muerte del Gallo de Oro. Un evento que para entonces ya se había convertido en una leyenda. Un mito fundacional del narco moderno. Yo era la única persona viva, además del Hummer, que podía derrumbar ese mito con una sola declaración. El punto de no retorno, mi propia sentencia de muerte. Llegó una tarde de martes. Me dieron una nueva orden. Un político rival de nuestro socio en el Senado iba a viajar con su familia a su casa de campo en fin de semana. La orden del Z40 fue clara, transmitida por un lugarteniente. Borra a toda la familia, la esposa, los 2 hijos, uno de 12 y una de 8. Que parezca un robo que salió mal, que no quede ni uno. Y queremos que tú confirmes, Caimán, que te asegures de que hasta el más pequeño deje de respirar. Mi sangre se heló. Un niño. Una niña de 8 años. Querían que le hiciera a una niña lo mismo que a Valentín. Que la viera a los ojos y le parara el corazón con veneno. Me quedé en silencio, el teléfono pegado a la oreja. Mi mente se inundó con un monólogo silencioso y desesperado. ¿En qué te has convertido, Javier? ¿Qué clase de monstruo eres? Todo esto por Sofía, te decías. Para salvarla. ¿Y ahora? ¿Vas a matar a la hija de otro hombre para salvarte tú? ¿Vas a mirar a una niña de 8 años, la edad que tendrá Sofía pronto, y le vas a clavar una aguja? ¿Para qué? ¿Para seguir en este infierno? No. No, ya no. Hay líneas que, una vez cruzadas, te borran por completo. Ya crucé demasiadas. Esta no. Que me maten. Que me hagan lo que quieran. Pero esta línea no la cruzo. No voy a comprar mi vida con la de una niña inocente. No voy a usar la imagen de Sofía para justificar esto. Sería la traición final. Se acabó. Caimán, ¿copiaste? Preguntó la voz al otro lado, impaciente. Por primera vez en años de obediencia ciega, mi boca pronunció la palabra que no se puede pronunciar en esta vida. No. El silencio que siguió a mi negativa fue más aterrador que cualquier grito, que cualquier amenaza. Duró 10 segundos que se sintieron como 10 años. Colgaron. En ese instante, supe que mi reloj había empezado la cuenta atrás. Ya no era un activo. Era un riesgo de seguridad nacional para su imperio. Tenía que desaparecer. Hice lo impensable. Vacié las cuentas que tenía, empaqué una maleta con fajos de efectivo y un juego de papeles falsos. Le llamé a Elena a Houston. Le mentí por última vez.
Le dije que había habido un problema grave en la compañía de seguridad, que unos rivales me querían muerto, que tenía que sacar a Sofía del hospital inmediatamente y volar a un contacto que yo tenía en Vancouver, Canadá. Que no me llamara, que yo las alcanzaría. Fue la última vez que escuché su voz, temblando de miedo. La última vez que escuché la risa de mi hija de fondo, preguntando si papá iba a ir a verla. Sabía que si me quedaba cerca de ellas, las matarían sin dudarlo para llegar a mí. Tenía que cortar el lazo para salvarlas, aunque me arrancara el corazón. Mi plan de escape era una locura. Tratar de cruzar la frontera por el desierto de Sonora, solo. Pero los Zetas tienen ojos y oídos en todas partes. Son un cáncer que ha hecho metástasis en todo el país. Antes de que pudiera llegar a la carretera federal, me interceptaron en un camino de terracería. No fue una balacera. Fue limpio, quirúrgico. 2 camionetas Tahoe me cerraron el paso, una por delante y otra por detrás. Se bajaron 8 tipos armados hasta los dientes. Era mi propio equipo. La gente con la que había compartido tragos, balas y silencio. Reconocí sus caras bajo los pasamontañas. No había odio en sus ojos, solo trabajo. «El jefe quiere hablar contigo, Caimán», me dijo uno de ellos, su voz sin inflexiones. Sabía que no iba a una plática, iba al matadero. Pero el destino, o el diablo, tenía otros planes para mí. Mientras me llevaban encapuchado y esposado en la parte de atrás de una camioneta, rebotando en el camino, nos topamos con un retén. Pero no era municipal ni estatal. Eran vehículos artillados de la Marina, la Infantería de Marina de México. Alguien había pitado. Alguien había vendido la información de mi traslado, mi ubicación exacta. La balacera fue un infierno repentino. Ráfagas cruzadas, el tableteo de las ametralladoras, el olor a pólvora llenando el pequeño espacio. Yo estaba en el suelo, hecho un ovillo. Escuchaba a mi gente caer, uno por uno, sus gritos ahogados por las detonaciones. De repente, la puerta se abrió de golpe y la luz del sol me cegó. La silueta de un marino me apuntó con su rifle. «¡Manos arriba, cabrón!». Yo era el único sobreviviente. Me habían entregado. La propia organización me había vendido a las autoridades. Era la jugada maestra para ellos. Se deshacían de mí, el testigo incómodo que se había negado a obedecer, y al mismo tiempo le daban al gobierno un gran golpe contra el narco. Una victoria mediática. Un Zeta de alto nivel capturado. Todos ganaban, menos yo. Me llevaron a una base naval. El interrogatorio fue brutal. Pero los marinos no eran los que me interesaban. Yo sabía que si me quedaba en una cárcel mexicana, no duraba ni una semana. Me suicidarían en mi celda o me apuñalarían en el patio. Mi única carta, mi única y desesperada esperanza de seguir respirando, era hablar con los gringos. En uno de los interrogatorios, les dije que tenía información que les volaría la cabeza. Información sobre rutas, sobre lavado de dinero y sobre la participación de agentes de la DEA en el negocio. Y como cereza del pastel, les ofrecí la joya de la corona, la verdad, minuto a minuto, de la noche en que murió Valentín Elizalde. Eso les llamó la atención. En menos de 48 horas, estaba en un avión militar sin insignias, rumbo a Estados Unidos. Me convertí en testigo protegido, o más bien, en prisionero protegido. Canté todo lo que sabía. Les di nombres, fechas, lugares, números de cuenta. Mi testimonio ayudó a encerrar a un par de comandantes de medio pelo y a un político mexicano de segunda. A los peces gordos, a los de la reunión del rancho, nunca los tocaron. A cambio de mi cooperación, me ofrecieron esta vida. O esta no vida.
encerrado 23 horas al día en una caja de 6 por 4 metros, sin ver a mi familia, sin saber si están vivas o muertas, aunque rezo cada noche porque lo estén y me hayan olvidado. Me borraron del mundo. Javier Soto, el Caimán, dejó de existir. Y aquí estoy, en esta caja de concreto a miles de kilómetros de mi tierra, de todo lo que alguna vez amé. Mi vida se acabó de verdad el día que le inyecté veneno a un hombre moribundo en la parte de atrás de una ambulancia. Lo que me queda ahora no es vida, es solo tiempo. Tiempo para pensar en el monstruo en el que me convertí, pieza por pieza. No les cuento esto para que me perdonen. Para gente como yo no hay perdón, ni aquí ni en el infierno. Tampoco lo hago por valentía. El valor lo perdí hace mucho tiempo. Lo hago porque el silencio me está matando más rápido que la edad o la enfermedad. Lo hago para que la mentira no se quede como la última palabra. La verdad es que a Valentín Elizalde lo mató la soberbia de un narco ofendido. Pero la orden final fue ejecutada por un sistema corrupto y podrido que necesitaba enviar un mensaje. Su muerte fue un comunicado de prensa escrito con balas de plomo y una jeringa de potasio. Mi confesión es mi último acto en este mundo. Un intento patético y tardío de darle un gramo de verdad a un país que se ahoga en mentiras. Si estás escuchando o leyendo esto, si eres un joven en México, en Colombia, en cualquier barrio jodido, y ves la plata fácil, los carros de lujo, las mujeres, si esa vida te parece atractiva, quiero que pienses en mí. Piensa en esta celda. Piensa en el silencio que aplasta. Piensa en no volver a ver el sol. El dinero se acaba. El poder se desvanece. Los amigos te traicionan o te venden. Lo único que te queda al final del día es lo que hiciste. Y tienes que dormir con eso cada noche, si es que puedes. Los monstruos que ven en las noticias, los encapuchados, los sicarios. Somos solo los empleados, los peones desechables. Los verdaderos demonios usan traje y corbata, firman leyes y dan discursos en la televisión. Ellos crearon este infierno, y nosotros solo somos el combustible que lo mantiene ardiendo. No entres a este juego, te lo suplico. Porque en este juego, al final, siempre, siempre pierdes tu vida, tu familia, o como yo, tu alma. Y desde aquí, desde este ataúd de concreto, te lo juro, no hay salida. No hay vuelta atrás.